Si una persona está interesada en aprender más de la cuentoterapia, ¿cómo se acercan ustedes? ¿Cómo puede llegar a la fundación? ¿Cómo puede acceder a esa información que ustedes tienen? ¿Y cómo sería la metodología luego de decir sí, me acerco a esa información? Sí, nosotros estamos apoyando la difusión del Instituto EIDEEP de España, que tiene unos excelentes profesores que son terapeutas, son psicólogos, hay antropólogos, hay pues muchas personas con una formación excelente, y esa fundación de España se ha trasladado y tiene su, digamos, su sede en Medellín, en donde ya se ha hecho el primer ciclo de formación. Son 9 talleres. La formación se hace 9 sesiones de un fin de semana de 16 horas, y normalmente se está haciendo una vez por mes o cada 2 meses. Aquí en Barranquilla lo vamos a hacer el 15 y el 16 de julio. Tenemos unas instalaciones que estamos por confirmar, que tienen un sitio cómodo, con aire acondicionado, con refrigerio, y se está también haciendo en Bogotá, en Medellín y próximamente en el Eje Cafetero. El primer módulo es el módulo, como quien dice, el inicial, iniciatorio, en el que se te explica en qué consiste la cuentoterapia. Se hace un recuento de cómo nació, cómo surgió, los tipos de cuentos, los recopiladores de cuentos, porque de hecho esto nació inicialmente con los cuentos tradicionales, como explicaba Eliana. Pero podemos ver que igual en los cuentos más modernos, cuentos álbum que podemos conocer y que no son tan tradicionales, pues también tienen su simbología. De hecho, mi intención más tarde es contarles un cuento que aparentemente es muy simple, pero que podemos ver que hay símbolos simples que a veces en este caso son reconocibles, pero que en algunos casos son aparentemente reconocibles, los podemos interpretar, pero les damos nuestra interpretación. Todo cuento tenía alguna vez, y todo cuento tiene colorín colorado este cuento se ha acabado. En ese alguna vez y el colorín colorado de este cuento se ha acabado, ¿cuáles han sido, de acuerdo a su experiencia obtenida, los procesos de satisfacción personal que usted ha tenido como experiencia en esta vivencia propia? Bueno, personalmente, ese había una vez. Y también no había una vez, porque también es un tiempo mágico, en donde el tiempo desaparece, porque realmente es un tiempo psicológico. He encontrado muchos cuentos, por ejemplo, el cuento de Vasalisa, La muñeca, es un cuento de la tradición rusa. A mí personalmente me tocó mucho el cuento, porque me dio la certeza de cómo podía enfrentar los retos que la vida me ponía, y cómo descubrir esa sabiduría que tenemos interna, ese potencial, esa fuerza de creatividad en las que todos los seres humanos tenemos, y que está guiada solamente por la intuición, que se escucha en el silencio del corazón. En cuentoterapia lo ideal es que tú te centras en esa simbología que el mismo autor cuando la escribe la tiene, y que de repente anteriormente se reconocía, pero con el tiempo y el pasar de los años ya no se reconoce. Por eso hay que ir a diccionarios, buscar simbología, cuando tú vas a hacer a narrar un cuento y a escogerlo para un determinado público, que no necesariamente inclusive tiene que ser para niños, no de pronto niños, porque nosotros trabajamos con niños aquí, pero perfectamente un grupo de adultos, un psicólogo, una terapeuta, una madre de familia, sencillamente. Yo con mis hijos me gustaría tratar cuentos que de repente les ayudan en sus procesos para la vida, y en mirar cómo adelantan cosas, y cómo esas cosas que están en el subconsciente se traen al consciente y son las sanadoras de las que hablaba Eliana. Entonces, a mí me encantó el primer módulo, porque me tocó. Yo me sentí tocada en lo que el cuento, en la temática del cuento. Yo soy docente, yo decía de repente cuántos errores uno comete al interpretar un cuento de una manera, llevarlo de esta forma y cortarle al autor o agregarle o quitarle cosas que el autor no quería decir, y simplemente porque Zaida, en mi individualidad como docente, lo ha llevado de esta forma. En cambio, con esto uno tiene como una guía, un patrón por donde seguir, que tiene un estudio y un recorrido muy vasto, y que
y que te da a ti las bases para tú poder hacerlo mejor. Te podría decir muchísimos cuentos que me han servido para comprender unas situaciones que no podía resolver, por ejemplo, La mujer medial, también es un cuento tradicional, también el cuento de Barba Azul, que donde logro identificar esas taras o esos como esos miedos que están ahí ocultos cada vez que voy a emprender una nueva labor y se representan con cosas terribles, con un hombre terrible que nos amenaza, que nos va a descuartizar, en fin, hay muchos símbolos que ya he aprendido a identificar y la verdad, para mí, y no solamente lo digo yo, quiero que se metan en la website de EIDEEP, que es www.eidep.com.co y pueden llamar a mi teléfono 310-656-3927, que con muchísimo gusto les daré toda la información de toda esta maravillosa herramienta, y no solamente yo, sino todas las personas que ya han pasado por toda la formación, por los 9 módulos, tienen evidencias de lo que ha significado su vida. Quiero que en términos nos podamos tener claridad en 3 términos que se parecen mucho. Uno es el narrador oral escénico. Él cuenta historias, hace narración oral escénica. Okay. Otro es promotor de lectura. Toma un libro, cuenta, listo. Y otra cosa distinta es la cuentoterapia. Cuando tenemos claro eso, no nos equivocamos, no nos confundimos. Por eso es que la formación es importante, porque si no, creo que estoy haciendo cuentoterapia y no es cuentoterapia. Porque necesito herramientas para hacer y saber cuál es la reacción que estoy obteniendo del niño o de la persona asistida y cómo voy a trabajar con eso. Terapeuta. Entonces, por eso no es lo mismo narración oral, promoción de lectura y cuentoterapia. No son lo mismo. Tienen en común el cuento. Sí, puede ser el mismo cuento que un narrador lo haga, puede ser el mismo cuento que un promotor de lectura lea, y puede ser el mismo cuento que un terapeuta esté trabajando. Yo diría que la cuentoterapia es una herramienta de crecimiento personal para abonar un paso de claridad a nuestra conciencia. Yo creo que esa es la definición más certera que podrías hacer de cuentoterapia. Es la herramienta más certera, pues, lúdica, fácil, accesible para llegar a muchas personas y empezar a organizar toda una cantidad de información que de pronto está desorientada y desorganizada, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Entonces, empezando por nosotros y en esa búsqueda de transformar nuestra vida, en esa búsqueda de mejorar, de ser seres humanos mejores, en esa vida de la construcción de los valores humanos fundamentales, los cuentos resultan ser, bueno, como una caja de Pandora, maravillosos.